Hola, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de Entrevistas al Cine Argentino, estas charlas que hacemos con productores, directores, programadores, críticos. Y hoy estoy con, bueno, un colega, amigo, a quien respeto, admiro y que cumple con varias de las características que decía recién, porque es crítico de cine, lo leerán habitualmente Con los ojos abiertos o en La Voz del Interior, en un montón, en Ñe, en un montón de lugares, pero también es programador de festivales nacionales e internacionales y la excusa, porque uno siempre elige una excusa para arrancar una charla, tiene que ver con la inminente nueva edición de Doc Buenos Aires, que es uno de los festivales que Roger Cosa, a quien saludo y agradezco, programa. ¿Cómo estás, Roger? Bienvenido a estas charlas. Bueno, muchas gracias por el espacio y muchas gracias por la afectuosa bienvenida. Muy bien. Bueno, si te parece, porque en este tipo de charlas de largo alcance vamos mixturando y mechando y combinando cuestiones más de la actualidad o informativas, en este caso la programación del doc, y después vamos a ir para otros lados, a hablar de cine argentino, de festivales en general, de cinefilia Lo que vos actual, quieras. etcétera. Así que bueno, en principio preguntarte si tuvieras que definir algunos hilos conductores, rectores de esta edición del DOC. ¿Qué dirías que son los fuertes, los homenajes, sorpresas, rarezas? Contanos un poquito cómo programaste, cómo curaste esta edición del DOC. Bueno, en principio eh, hay algo que yo escribí muy brevemente, que creo que fue con la Gacetilla. La semana pasada escribí prácticamente todo el catálogo. Ahora estoy con los subtítulos, traduciendo. Este es un festival que somos muy pocos. O sea, es una cuestión paradójica porque la muestra del cine documental de Buenos Aires, más conocida como el DOC Buenos Aires, es un festival muestra que tiene 25 años. Eh, Tiene, creo yo, que el prestigio para mí fue erigido por la anterior administración artística, que fue del queridísimo, respetado y siempre extrañado, aunque está siempre, pero no, pero yo vivo lejos y lo vemos cada tanto, que es Luciano Monteagudo, un amigo común. Él, con el apoyo que tuvo desde el punto de vista de la producción de Marcelo Céspedes, personalmente lo extraño mucho en ese sentido, porque desde que él no está, la producción del doc se resintió. Él era un gran productor Ujú. y además se resintió Marcelo, la ausencia de Marcelo, pero también se resintió el país, primero con una pandemia, Mm. después con un inepto y posteriormente con un señor que no voy a calificar, pero que no le hace bien a nadie. Ujú. Y, y por consiguiente, la estructura del festival se ha vuelto muy, muy frágil en ese sentido. O sea, mantiene si se quiere, su resplandor o su metabilidad, si se quiere pensar en esos términos, pero está hecha como si fuese una pequeña muestra o más que yo tengo la sensación de la experiencia cineclubista, ¿no? Que yo Mm. me formé haciendo cineclubes, donde uno termina haciendo prácticamente todo. Mm. Me ayuda Fernanda Otero, que es una de las productoras, o la producción, la práctica, digamos, Mm. los discos rígidos, ir a la Lugones, cargar el DCP, recibir los subtítulos, y Carmen, que es la que sostiene institucionalmente lo poco que entra dinero, viene por esa vía, ¿no? Ujú. Realmente ni sé hoy de tener el menor de los menores budget, Presupuestos, sí. presupuestos, vengo de hablar horas en inglés hace un rato, entonces tengo la cabeza eh, media Bueno. dada vuelta, no, porque Pero estoy con queda el bien, cierre. ¿viste? Intercalar algunos términos en No, inglés. sí, queda bien, pero a mí no me gusta, me molesta, de hecho.
Es very Eh, friendly y es muy... Eh, sí, no, no, en general no me gusta a mí. No, es Tengo un como chiste. una propensión a que, no, ya sé el chiste, Sí. pero hay algo que no me genera malestar. Eso, lo que pasa es que realmente vengo de 4 horas y media de cierre de otro festival y hablar y que esto y que aquello y lo otro y los problemas. Ahora vos me preguntaste qué había en común. Y cuando yo envié ese texto, revisando un poco la programación, de inmediato observé dos cosas. Por un lado, hay algo en la programación de este año que tiende a restituir la experiencia del asombro, ¿no? Que es una experiencia percudida, olvidada, sustituida a veces. Uno confunde la experiencia de la sobreestimulación con la experiencia del asombro. Y me di cuenta que parte de esta ocasión, de esta edición, hay muchas películas que tienden a enaltecer o a restituir o a poner en la experiencia de sus imágenes, la experiencia de que las está mirando en relación al asombro. Yo había tenido una experiencia de asombro viendo la película de apertura. Cuando vi la película de apertura, creo que la vi en agosto del año pasado, lo único que crucé mis dedos. Yo debo confesarte, no con Mar del Plata, mientras quienes estén en Mar del Plata no tengo ningún tipo de apoyo a ese festival, de ningún tipo. Bueno, me parece un festival ocupado, sí fuera de campo. Eh, pero con el Bafisi no tengo absolutamente nada que ver tampoco. No obstante, si yo veo que una película puede ir al Bafisi en función del acceso, la cantidad de gente que puede ir, no me intrometo. O sea, Mm, es más, cuando me preguntan, pero te la damos, no, no, espera un poco. Si el Bafisi no les invita, yo los invito. Eso lo he hecho a lo largo de todos los años que trabajé en el FISIC, como que también trabajé en el DOC Buenos Aires. Entonces es algo, para mí, las películas tienen que ir a donde más les convengan, no ujú, lo que a mí me conviene. Una vez mm, que vi que no la tomaron, bueno, debo decir que me puse muy contento, mm, porque yo quería abrir con los siete paseos de Mark Brown, la mm, película de Pierre Creton y Vincent Barré. Me parece una película increíble, realmente increíble, donde uno justamente tiene esa experiencia del asombro, es el asombro de la evolución de las especies, un poco el asombro que estamos viviendo estos días con las imágenes que provienen del submarino el y han concepto. sido captados. Uno Mm, ve eso y mm, dice, ojalá pudiéramos ver imágenes de esa naturaleza, de esa índole en el cine contemporáneo. Muy mm, poco. Eso que generan esas imágenes, pocas veces las vivimos en el cine. mm, Bueno, yo tengo la impresión de que si bien no son las especies del fondo del mar, que acá además está dado por la sorpresa, por los colores, por la oscuridad y las luces de esos animales marinos, acá las especies son vegetales, son flores, son mm, plantas. Y uno dice, mm, ¿empezar una película con eso? Pues sí, porque la película además de alguna manera introduce una distinción entre el cine digital y el analógico, no en un sentido de fricción y conflictivo, pero sí bajo una distinción entre un registro y el otro, porque la película en principio es la primera parte, es el rodaje de la mm, película, en realidad es la película, o sea, es el mm, rodaje de la película que es la película, esa es la paradoja. mm, Y los primeros 50 minutos vos vas viendo los siete paseos, ves al camarógrafo filmando las plantas, ya ves las plantas ahí y la forma en que se describen las mismas, el placer que tienen tanto Pierre Creton, que está siempre fuera de plano, fuera de cuadro, y sí se lo ve a Vincent Barré en algunos momentos, mm, y al camarógrafo, y algunos amigos de este botánico, pero ya sentís que es hermoso lo que está viendo, pero mm, cuando de pronto viene el cambio y ves los siete paseos desde el punto de vista de la cámara analógica, es decir, de la cámara que todavía recoge la luz del mundo, literalmente, mm,
bueno, lo que ves es asombroso. Mm, Y es un momento de tanto placer, pero es el placer no solamente de la hermosura de las flores, de la hermosura de flores que tienen, como especies que tienen 3.000 años. O sea, mm, flores, por ejemplo, que hay un momento que dice, hay una flor que ves que tiene la forma de una abeja, pero no hay una abeja, pero es la forma en la que la evolución le dio se dio a sí misma mm, esa forma para que sea polinizada por una abeja. O sea, es de mm, locos eso. Si mm, yo veo eso, no puedo creer que exista. Y por otro lado, es la restitución de esa textura que tiene la imagen fotográfica, que no es la imagen post-fotográfica digital, que te das cuenta que hay un vehículo más intenso, más apropiado para este tipo de película y para esta película en particular, para de alguna manera redimir la hermosura del mundo en cámara, ¿no? Que es lo que la película de alguna manera muestra. Pero no es solamente la hermosura, sino hay algo más, que es hay el uso de la voz que hace los cineastas de la voz de Mark Brown, del botánico, es tan increíble porque toda la primera parte es el sonido del momento, pero la segunda parte solamente se escucha esa voz hablando de lo que estamos viendo. Y lo hace con una tonalidad, con un ritmo, con una cierta cadencia, que la sensación que estás es que estás con una suerte eh, yo diría, de religioso de la inmanencia, de un mm, religioso del universo de las ciencias, como si mm, Darwin, en su momento de mayor entusiasmo y de mayor placer, se nos pusiera a hablar y contar las especies que está mm, revisando y viendo. mm, Y es un momento donde vos sentís como nunca la relación entre el cine y el conocimiento, que para mí es fundamental en este momento, y creo que es un momento que además donde yo más que nunca te diría, veo Carl Sagan de nuevo, o sea, estoy mm. leyendo, leo mucho, leo bastante biología, me gusta leer, me gusta mucho leer a Darwin, por eso salió Darwin de mi inconsciente recién, pero leo a Escúchame, otros. Sí, y para ir también abarcando otras zonas de la programación, bueno, sí, hay un regreso, digamos, de uno de los directores, bueno, justamente recurrentes del doc, que es Nacho Agüero, Ignacio Agüero, el director chileno, con su nueva película y con algunos films previos. Nacho estuvo en los últimos años varias veces, vino a presentar las películas y bueno, acá haces un poco lo nuevo y una mini retrospectiva, ¿no? sí, También. sí, es cierto que funciona indirectamente como una retro, en realidad no lo es un homenaje a la Mm, trayectoria, es un premio a la mm, trayectoria. mm, Lo hicimos con Fontana el año pasado, mm, es algo nuevo del DOC, eso mm, lo instituimos el año pasado y este año dije, bueno, me parecía, cuando vi la película de él, yo vi creo que el primer corte de cartas a mis padres muertos, me lo mandó, si no en diciembre creo, mm, y después me mandó el corte final en febrero. Entonces, cuando vi la película, bueno, inmediatamente dije, ojalá la podamos. Otra vez, la misma mm, historia que te dije mm, recién, mm, tenerla en el doc, sabía que era más probable porque ya estaban ahí dando vueltas. Una vez que la dejó Berlín, Berlín no la toma. Las dos posibilidades que tenían, una fue la que pasó, que arrancó en el FIT Marseille. mm, Entonces, Fit Marseille es en junio, yo ya sabía que la tenía, digamos, ¿no? mm, Entonces, bueno, finalmente ahí ya estaba, y me parecía que Ignacio ya tiene más de 70 años, tiene una trayectoria, y a mí me gusta mucho esta idea del premio a la trayectoria, mm, ¿no? Es decir, como mm, un reconocimiento. Y mm, la película a mí me encanta, o sea, mm. es una película de una gran libertad. Yo creo que Agüero es el cineasta probablemente de mayor libertad que tenemos entre nosotros, ¿no? En Latinoamérica me refiero. Creo que recupera el espíritu lúdico de Ruiz, pero no trabaja en la Que de dimensión. hecho hay una conexión en la película Sí, entre, sí, entre sí. ambos universos, una...
que es hay un muy, gran, eso es muy divertido, divertido, y sí. además que es muy divertido, Mm, es muy conmovedor, ¿no? mm, Porque sí, está muy bien, no lo quiero contar porque eso es una de las sorpresas, sí, la sí, forma en sí. que él introduce a Ruiz, Mm, pero como también lo quiero contar cómo se las ingenia, pues, o sea, si uno le va a escribir cartas a los padres, está muy bien, pero si uno le escribe cartas a sus papás que están muertos, ya es un problema, excepto que uno cree, ya que está en boga y todo el mundo pareciera aceptar que uno puede hablar con animales muertos y comunicarse y darle incluso instrucciones de orden política, bueno, ¿cómo creer que eso es así? mm. Pero yo creo que no es así, ni con los animales ni con las personas. Entonces, ¿cómo se las ingenia para mandarle cartas? ¿Y cómo haría Agüero para mostrar a los padres que están muertos que siguen en algún lado? No voy a decir cómo lo hace, pero es una de las cosas Mm, más hermosas que tiene mm, esa película, mm. cómo él se las ingenia para pensar que están cerca de él, ¿no? Y lo hace Hay con otro, amigos, sí. sí. No, 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 te iba a decir, para ir, digamos, Sí, sí, paneando un sí. poco más la programación, que sé que no es una obsesión tuya, y menos con un festival pequeño, austero, modesto, como el DOC, pero tenés estrenos mundiales de dos cineastas, digamos, de renombre, para ponerle una característica, como son Raúl Perrone y Santiago Loza. La película de Santiago Loza la pude ver, Los Días Chinos, y es algo que también empieza como algo más o menos, si se quiere, visto en otros casos, que es un viaje al exterior, una filmación en un lugar exótico, un diario íntimo, etcétera, etcétera, y la película va con un gran lirismo, una gran sensibilidad y una cosa muy, muy conmovedora hacia otras zonas. Eh, Te pregunto un poco qué significa para vos tener una película de nada menos que Santiago Loza y otra de Raúl Perrone en estreno en el DOC. Para mí es un privilegio, un regalo, algo que me pone en situación de deuda. Pero te lo digo muy en serio, ¿eh? No, no lo digo retóricamente, puesto que yo considero que las dos personas que estamos hablando son dos figuras centrales del cine argentino de los últimos 30 años. Mm, Entonces, que ambos terminen eligiendo, podrían no haber elegido mm, no estar en el doc, podrían haber mm, esperado, podrían haber buscado otras vías, pero eligieron el doc. También digo lo mismo por Juan José Gorazurreta, que estrena mundialmente Las Presencias, y hay un estreno más, ya es un corto. Y te digo que hay otras películas que han sido muy generosas con nosotros. El caso de Forenses, de Ate Ortúa Federico, es una película que solo se vio hasta ahora en Carlo Vivari, ganó un mm, segundo premio, nosotros la estamos teniendo. mm, Entonces son cosas que uno, algo similar aparece con algunas que otras películas más, con Amor Descartable, mm, la película de Eisenberg, que también, o sea, esa película la teníamos como estreno mundial, pero como estaba el Festival de Pico, ella me preguntó a Azul si podía estrenar ayer. ¿Cómo no voy a poder? Yo no tengo problemas del estreno mundial y mm, que no sé qué. mm, mm, Desde ya que cuando uno los tiene, los celebra, porque es algo que a todo festival lo pone en una cierta dimensión. mm. Y yo sí estoy de acuerdo que nosotros somos modestos en términos materiales, pero yo te diría que no somos nada modestos en términos espirituales. Es decir, o sea, yo Sí, creo que sí, el obvio, festival... uno trata con ínfulas y con ganas de tener lo No, por eso, mejor. Sí, sí, sí. por supuesto. O sea, yo no siento que es un festival que yo... O sea, la única cosa que yo siento que le falta a este festival es más salas, no una sola función, sino dos, un poco más de días. Y yo tenía, te voy a ser sincero, tenía dos retrospectivas más, porque en algún momento había pensado que íbamos a tener otra sala. Y eran dos retrospectivas para mí fundamentales, no voy a dar los nombres, pero una era toda una revisión sobre las milicias revolucionarias y la otra era sobre un cineasta palestino. Mm, Finalmente no pude ni lo uno ni lo otro y realmente me duele. mm, Por suerte hay un corto que abre junto con la película de Mike Brown, que es muy breve,
creo que dice algo respecto de la situación de Gaza, que para mí es muy importante que el mm, festival al menos deje una huella al respecto mm, y que se posicione frente a eso y que no haga silencio. mm, Siendo yo una persona mi padre era judío, ¿no? No mi mm. madre. Yo soy un bastardo. Pero como bastardo, no, yo no veo a las personas ni como judíos, ni palestinos, ni como esto, ni como aquello, sino como personas. Mm, Y hay cosas que son inadmisibles. Dicho mm, esto, me preguntás qué es para nosotros tener estas películas de Loza. Vos describiste muy bien. La película de Loza tiene algo muy honesto, porque vos sentís el tiempo de la vida de ese cineasta, ¿no? O sea, mm, él siente que el tiempo le ha pasado mm, y esa relación entre el tiempo le ha pasado está en esa sensación que se tiene a veces cuando uno viaja a lugares llamados exóticos, que en realidad deberíamos llamarlos lugares que tienen muy pocos puntos en común con nuestra mm, cultura, como es China, como es Shanghái y Wuhan. Y yo me acuerdo, vos sabés, yo viví en la India y ahora estoy tratando de vivir un tiempo en mi vida, todavía no lo logro, pero vivir en Hanoi. Y vos sentís un descentramiento muy grande, o sea, mm, perdés el centro. La lengua es distinta, la comida es distinta, estás solo y hay un momento que no sabes bien quién sos y a la vez se ve mejor quién sos. mm, Y yo creo que esa zona del yo de, de Santiago está al servicio de la película y mm, es extraordinario ver eso. mm, Respecto a lo de Perrone, para mí es como va a ser una misa por ya pasó un año y unos meses de la muerte de Edgardo Kosaninski. Yo consideró él y consigo considerando hoy que Edgardo fue una suerte de amigo, mentor en los últimos 3, 4 años de mi vida y de la suya para mí. Alguien que yo veía recurrentemente y que de hecho hasta los momentos antes de morir hay un intercambio que tengo de WhatsApp que lo atesoro como si tuviese todo el dinero que no tengo. mm, Y, y Perrón hizo algo hermoso sobre algo que ya había usado en una película, pero se añade aquí material que descartó de lo filmado y material del que se filmó mientras que preparaban el momento de filmación. mm, Y sobre eso hizo algo increíble, porque lo ves a Edgardo como es Edgardo, siempre bien dispuesto, mm, disfrazándose del Marqués de Sade, feliz de ser el Marqués de Sade. Lo ves a Perrone en una situación que es difícil de ver a Perrone. Yo es algo que conozco mucho. Y es raro de ver a Perrone muy contento y muy feliz. Lo veo a Perrone bailando, cantando, o sea, mm, una situación de alegría total, de mm, alegría sin fin, diría mi querido Fernando Martín Peña, que es muy raro verlo mm. así. Y es una película tan feliz por un lado y tan tremenda por el otro, porque estoy viendo, para mí, un amigo muerto, Claro. pero para la gente no es un amigo muerto, sino que es una de las últimas grandes referencias de las inteligencias que acompañaron el siglo XX y llegaron al siglo XXI de nuestra referencia cultural e intelectual. No hay nada, Mm, ya no hay, básicamente. mm, Yo, para mí, el único gran intelectual vivo de esa generación es Horowitz, que es un poco mm, más chico, mm, pero se fue Horacio González, bueno, se fue Beatriz Arlo, ya sabemos todo lo que se han ido. mm, Y Edgardo era de esa estirpe, ¿no? Un mm, grande entre los grandes. O sea que mm, eso está en la película mm. y después vamos a tener una charla con Raúl. Yo la considero una suerte de misa pagana dedicada al señor Edgardo Kosarinski. Vamos a algunos datos básicos y después, obviamente, tanto Dale, en otros cines como en Con los ojos abiertos está, y en la en la página del 2, página ¿no? del festival y en la página del San Martín está toda la programación con horarios, qué sé yo, pero en principio las funciones son la mayoría en la sala Lugones y algunas actividades y algunas proyecciones en la sala de DAC en Villa Crespo, ¿verdad? Eso sería. Decinos las fechas para que estén atentos. ¿Cuándo arranca? Empieza el martes 19 Mm, y culmina el domingo 20,
Eh, ¿Cuatro es? Sí, bueno, no importa. El El domingo domingo. siguiente, de martes a domingo. De martes a Buenísimo, domingo, sí, buenísimo. me Ah, olvido. Las fechas en este momento en mi cabeza son un desorden. pero bueno, hay un poco de todo lo que vinimos hablando y otras películas que, como vos decís, o son estrenos mundiales o tuvieron una proyección en Europa, Las Cruces, una película Mm, argentina que está muy bien Pero que yo vi ponele que hubieran también. O sea, sido, ponele, se hubieran visto en todos lados, me da lo mismo. O sea, no, están no, no, buenísimos. pero digo, hay algo también de novedad, de Ah, cosas sí, sí, que sí. son No, como todo es muy, novedad. que son flamantes, digamos, en el calendario Me parece festivalero. injusto que no dijimos la única retro que quedó, que es la de Daniela Sellaro, ¿no? Ah, mm. Que la novedad es que se va a ver en la India, que me parece muy Perfecto. importante Una eso. película que creo que había estado en Contracampo del año pasado, ¿verdad? Estuvo en Ya. Contracampo y venía de Tres Mm, Continentes, que fue donde mm, se estrenó. mm, Solamente mm, se vio en una mm, función en Mar del Plata, una función acá en algunos lados y mm, ahora acá. Y mm, después, un tiempito después, se estrena, que es interesante mm, revisar mm, las tres películas. Además, viene la película de Martel, que va por el mismo camino. mm, O sea que hay una cosa allí que me parece que hay que prestar atención, mm, que es cómo miramos cómo se mira, cómo mira el cine lo que ya ni sabemos cómo decir, pueblos mm. originarios, Claro, indígenas, sí. sí, sí. Para mí son los que están desde antes que nosotros. Entonces, Los solamente, preexistentes. claro, y solo eso ya debería generarnos algún tipo de relación, Mm, de relación de respeto. Aparte, no hay película que no sea sobre ese universo, que no llegues a terminar de pensar, algo que aparecía en Dios se lo pague, mm, famoso clásico argentino con Zuli Moreno, que es el momento en donde el mendigo que interpretaba Córdoba decía, con otro mendigo, decía, empiezan a jugar con la idea de quién le compró a quién la tierra, hasta mm, que llega un momento que la tierra no tiene dueño, mm, ¿no? Entonces estamos en una especie de momento histórico que es una orgía de la propiedad privada. Está bueno ver películas así, porque te hace mm, pensar, ¿y cómo era antes? ¿Con mm, quién se hizo dueño de qué? ¿A quién le compró el primero? ¿No? Y cuando mm. uno ve esas películas, eso aparece. Roger, te pregunto un poco, yendo del doc a tus otros trabajos para festivales, obviamente, en este caso europeo. Bueno, también tenés otro festival en la ciudad de Cosquín, que ya la edición de este año Pasó. se realizó, pero digamos un poco las experiencias en las cuales vos sos el director artístico, el responsable máximo de una pequeña programación en relación a otros festivales en los cuales vos sos programador importante, parte del equipo, pero que son festivales gigantescos, con otro tipo de presupuestos, etcétera, etcétera. ¿Cómo se programa uno? ¿Cómo se programa otro? ¿Cómo es ser, si te quieren, cabeza de ratón? ¿Cómo eres el dicho? ¿O cola de león? Bueno, y cómo se programa para festivales europeos que quizás tengan otras requisitorias y otras miradas. ¿Cómo tratás de vos impregnarlos con tus Ujú. gustos? Un poco esa contradicción y esa unión que puede haber. Bueno, en Viena Viena, la persona que dirige, que es Eva San Giorgi, trabajamos juntos hace 10, 15 años. O sea que es como jugar, Claro, porque están en el FICUNAM, ¿no? no, es vinculante, claro, es Mm. como jugar con De Paul, ¿no? Mm. Pero no vamos a, ella será Messi, yo De Paul, no sé, es un chiste, ¿no? Pero no importa, es una comparación quizás ingrata, sé quién es quién, y aparte no me interesa ser ni Messi ni De Paul. O sea, pero sí la idea de jugar de memoria, ¿no? Mm. Entonces yo sé muy bien por dónde va ella, qué busca, también conozco muy bien el festival porque yo trabajé en ese festival antes que ella, Mm. secreta y clandestinamente, y luego oficialmente un Mm. año Mm. para Hans Hirsch. Mm. Eh, Así que conozco bien el festival antes, después y durante la etapa de Eva, y también sé los límites que tiene. Mm. Y los límites que le imponen a Eva, y el tiempo de Hans no es el tiempo de Eva. O sea, los Mm. tiempos cambian, las culturas cambian, y hoy el mundo de los festivales, yo te diría que hay una cierta tendencia a las fronteras de lo nuevo, o sobre lo nuevo, o sobre lo realmente anómalo. Las fronteras están bastante más cerradas. En ese sentido, es casi como una analogía entre las fronteras de Europa, que tienden cada vez a cerrarse más o a pedir más, ¿por qué viene acá? Que tiene que mostrar la carta que te invitó no sé quién.
Yo de hecho evito entrar por Alemania porque más o menos 10 minutos de explicar qué haces, claro. ¿no? Entonces voy siempre por España, que por ahora nos siguen tratando bien. Y, y bueno, yo veo que está mucho más difícil, que antes había más lugar para películas anómalas, para películas que tomaban caminos desconocidos, y realmente yo lucho constantemente por eso. He luchado por muchos títulos en los últimos 5 o 4 años, y yo lo que trato es de estar muy atento a todo tipo de película que está fuera del circuito de circulación Mm, de los festivales, grandes. incluso los festivales no solo grandes, medianos con Mm, apertura, ¿no? mm, mm, No sé, ahora debo haber mandado un festival español, mandé como 15 películas, hay 5 que no las conoce nadie, que no estuvo en ningún lugar. No solamente películas argentinas o latinoamericanas, generalmente más, las que más peleo son, sobre todo son argentinas y brasileñas, eh, por distintos En motivos. ese caso, ¿son festivales en los que vos sos como asesor externo o lo haces de onda o De porque te... onda, no, no, de onda. Mm, Mirá, yo recuerdo, yo no trabajaba para Locarno, pero me acuerdo que mandé justamente Fábula, le mandé una carta en su momento a Mark Peterson y a Carlos Chatrián, y no sé, una carta, era, era brava la carta, ¿no? ¿Cómo puede ser que no pongan estas películas? Nada. Bueno, la película entró. mm, No es la única vez que hice eso, yo no trabajo ni trabajaba para Melocarno, ni trabajé para otro festival, incluso alguno más grande, pero bueno, mm, simplemente es el hecho de la convicción de que para mí, yo ahí tuve una idea que me gustaba, era una idea que también la usaba por otros motivos Osaninsky, pero también la usaba Dané, que es la idea del pasador. mm, Está el pasador del mundo ya de la película existente que alguien no conoce y que se la da a conocer a otro, pero también hay un pasador eh, que es a veces también llamo traductor, porque hay películas que necesitan una traducción para que entren, no la traducción del subtítulo, la traducción mm, de qué es lo que están recibiendo. mm. Porque no las Entonces eso entienden. no se entienden, o qué sé yo. Entonces lo he hecho varias veces. Mm, Y después hay películas que yo descubro y digo, ¿cómo puede ser que se pasó en este festival nada más, ¿no? mm, Me pasó con la película rusa que acá se muestra en el doc, que ganó Cosquín, que es Los Fragmentos o The Shrats. Me parece una película increíble. Bueno, esa película, me decía, ¿cómo puede ser? Bueno, la he peleado para Viena, la he peleado para Hamburgo. Respecto a lo que para volver a la pregunta, Viena yo tengo más cintura para moverme y proponer, no siempre lo que propongo entra. Vengo con la idea de 2 retrospectivas que espero que el año que viene sean aceptadas. Una tiene que ver con Argentina y otra no. Otra es un país oriental. En general, en los festivales europeos te dan más bolilla, como decimos nosotros, con respecto al cine latinoamericano, o también podés discutir de igual a igual, y en Hamburgo, etcétera, sobre lo que ellos consideran el cine más propio, el cine europeo, etcétera, o te dan más cabida como el especialista en cine latinoamericano. En Viena hago con todo. Mm, Yo digamos, en Viena miro todo. Hay mm, cosas que ni me consulta Eva, mm, sobre todo en los últimos años las retrospectivas están en su cabeza antes. Yo le propongo retrospectiva. A veces ujú, ella me dice, bueno, ¿qué te parece esto? Me parece fantástico, otra, mm, no sé, no lo entiendo, pero mm, no más que eso. Pero con Eva es un ida y vuelta de cualquier película, pero es ella la que decide y es ella la que pero ¿trabajan consume. ahí en equipo? ¿Hay otros programadores y No, discuten? no, No. hay programadores, no, es un caso muy peculiar el de Viena, porque Viena, eh, Hans programaba solo, pero Mm, entre comillas solo, porque en realidad me preguntaba a mí, le preguntaba a otro de allá, otro de acá, en realidad mm, eran como 18, 19 personas de suma confianza para él, que le decía, mira, ve esto, ¿no? mm. Yo me acuerdo que yo le pasé a Hans, la primera vez que yo metí una película, por decirlo así, en Viena, fue El lugar más pequeño, una película de Tatiana Hueso. Mm.
La había visto con Bob Keller en el Festival de Guadalajara. Mm, Literalmente en la sala éramos cuatro personas. mm, Y cuando terminó la película éramos tres. Bob, otra persona y yo. Me acuerdo que salimos con Bob en ese momento. Robert o Bob eh, todavía escribía en Variety, que era mm, genial porque él tenía una mirada que no tenía nadie de Variety. claro. Y estaba enloquecido, yo también. Entonces me Mm, acuerdo que busqué el modo de encontrarme con el DVD, y en esa época todavía era el DVD, y me acuerdo que cuando llegó marzo y estábamos acá en el Bafisi y todavía Hans venía, yo le di ahí el DVD, o fue algo así, si mal mm, recuerdo. mm, Bueno, después la película fue, ¿no? Entonces, eh, ese es un típico caso, ¿no? De una película. Ahora, eh, con respecto a Hamburgo es distinto, porque Hamburgo tiene una dirección, de hecho hay una nueva dirección artística, hay una nueva presidenta y una directora de programación, que no es lo mismo, que está hace más de 20 y pico de años. mm, Yo me llevo bien, tiene una lectura del cine que no tiene nada que ver con la mía. Es claro para ella como es claro para mí. mm, Entonces yo trato de equilibrar ahí mm, el concepto de programación. Programo mm, lo que quiero, no le tengo que mm, preguntar a nadie lo que programo. Tengo que aceptar que si hay una película latinoamericana que me dicen que le gustaría que esté porque la vieron antes, bueno, en general yo digo que sí, mm, ¿no? mm, Excepto que vea algo que me sí. parezca, o sea, si vienen y me dicen que quieren programar, no sé, El Ciudadano Ilustre, bueno, soy capaz de decir, bueno, si la programan yo renuncio, pero lo digo muy en serio. Una vez hice eso me acuerdo, estaba en Ficunam y alguien del equipo, no Eva, otra persona, estaba convencido que teníamos que pasar. eh, es un cineasta que hay cosas que a mí me gustan y otras que me parecen horribles. En una película de Lars von Trier. Mm, Y yo dije, lo mismo, si esto está en nuestro festival, yo no puedo suscribir no puedo estar acá, mm. ¿no? Y O entonces sea, le dije, a ese nivel, digamos, llegan tus peleas y... no son peleas, hay cosas que, o sea, yo lo pongo bien, lo digo de Mm, buena manera, claro, pero claro. no puedo, realmente Mm, no puedo, porque mm, mm, no me da la cara. O sea, sobre todo en el caso del Ficumán era muy claro, porque era un festival que tenía había una coherencia en lo que hacíamos, ¿no? Que era muy difícil. mm, Eh, el gran tema en Ficunam para mí, durante mis épocas de Ficunam, yo era el que, por eso me gané muchos enemigos en México, muchos, y aparte es tremendo, nadie lo podía saber, pero después entendí que el rumor existe y que, como te hacen el off the record, mm, como se hace acá, o sea, cosas que no deberían haber llegado al oído de nadie, porque cuando mm, vos estás en una programación discutiendo, decís cosas que mm. son de otro orden. Claro, sí, sí, sí. Pero después quedaba como el que las películas esas no habían entrado porque yo lo quise. Mm, Bueno, para mí el gran tema en Ficunam eran las películas mexicanas. O sea, claro. para mí había cosas que eran improgramables y por X razones terminaban, ¿no? Mm, Es el gran problema de los festivales internacionales con su sección nacional. O sea, lo claro. vernáculo muchas veces tiende a tener otro registro, Sí, otros porque ahí juegan criterios. también cuestiones como el amiguismo, los lobbies, los Exactamente, productores, etcétera. Sí, exactamente. claro, claro. Eso es un problema muy grande, o sea, muy Mm, grande. Para mí es un problema mayor. O sea, mm, mm, yo puedo entender o sea, yo no soy un necio porque no me gusta algo, yo no pienso en esos temas. O sea, a mm, mí me puede no gustar algo, pero puedo ver que la película tiene un valor, mm, puedo discutir, bueno, pongámosla no en competencia, mm, pero cuando vos tenés que bajar la cabeza frente a algo que está asociado con alguien que es el hijo de no sé quién y que ves la película y mm, tenés un traveling que va derecho un culo, mm, que me pasó, mm, dije, flaco, no pongamos esto, y esa película mm. llegó a estar. Eh, Entonces, esas son las cosas que a mí mm. me
me mueven. En Alemania no tengo problemas, Mm, pero si tengo que aceptar que alguien quiere que esté tal película, entra. mm, Pero ahí hago lo que quiero. Y sí tengo que pensar, Diego, no puedo poner... mira, yo una vez fue un quilombo, fue eso, y después gané, porque gané en un sentido lindo del término ganar, porque a mí no me interesa ganar discusiones, me interesa de haber acertado en algo que me parecía verdadero. Yo me acuerdo que yo tuve grandes, grandes problemas, incluso pensé que me echaban cuando programé La Noche de Edgardo Castro. mm, De hecho, fue tanto el quilombo que hubo, me acuerdo que cuando ya tuve que decir que Edgardo quería venir y que estaba en el Festival de Londres, no me animé. Me dio tanta cosa que le pagué yo con mi guita, el vuelo desde Inglaterra a Alemania, que no salía barato. mm, Pero me parecía más importante que estuviese él, porque sabía que eso era un plus para la película. claro, Bueno, el fue un recono- éxito total las dos funciones. La gente estaba, o sea, no podía creer lo que habían visto, era una rareza, él ahí, además. Pero vos fíjate, eso fue en el 2000, no sé, hace ya unos 10 años, quizás mm, menos, no me acuerdo qué época. Vos fíjate que el año pasado estoy sentado escribiendo, esperando para el Q&A de otra película, y un tipo hace así con la mujer, y eran ingleses que viven en mitad del tiempo en el Reino Unido y la otra mitad en Hamburgo. Y entonces en un inglés bien, bien británico, me dice, usted es el que presenta las películas, ¿no? ¿Sabe qué? Le queremos agradecer algunas de las películas que nos pasó a lo largo de todos estos años, pero hay una en particular. Le digo, ¿cuál? La de un hombre que salía a la noche en búsqueda de tener sexo, pero que, era de otro, que no era de sexo, así lo describe. Yo mm, no podía creer. yeah, 9, 8 años después el tipo se te acordaba, acordaba y te ¿no? ubicaba. Está espectacular. Esa es la idea Sí, de que sí, sí, ganaste, sí. pero ganaste otra cosa, ¿no? Una Mm, discusión, tengo razón, sino mm, algo que vos creíste, había una verdad en lo que creíste, que mm, es la única preocupación que yo tengo, incluso cuando escribo, o incluso cuando pienso en la programación, después no me importa a mí, mm, no me interesa tener mm, razón, te mm. lo digo muy en serio, no es un problema Roger, mío. cuando vos tenés que programar estos festivales que juegan como en otra liga y con otro tipo de películas, hay como, como una especie de, como si fuera en el tenis, el Grand Slam, ¿no? De los grandes festivales tipo Cannes, Berlín, Venecia, con sus competencias, Toronto, no sé qué, con películas que van en competencia, películas grandes, ampulosas, ambiciosas, que se venden a todo el mundo, que quizás muchas de esas después se estrenan en salas comerciales. Y hay todo otro cine que circula por el mundo de los festivales, pero por ejemplo acá, si no tienen la suerte de llegar a algún festival programado por vos, o en el mejor de los casos, no sé, a Bafisi o antes a Mar del Plata, es como que son de consumo endogámico de la cinefilia que va a los festivales, de los programadores. ¿Cómo vivís esa dicotomía, esa separación entre las películas de grandes festivales y de grandes presupuestos y de grandes estrellas, incluso dentro del cine autoral, y el cine de los festivales, si se quiere, más arriesgado, más de nicho? Mm, Sí, yo tengo un problema con la idea de la cinefilia, ¿no? O sea, mm, hay algo que ha sucedido con ese concepto y con ese ejercicio de la cinefilia que a mí no, hay algo que no me gusta, me parece que es proclive a una clausura, algo que termina siendo un placer de pocos, y creo que hay cosas que no... y creo que hay algunas de las películas de esos universos, hay un panteón a veces en ese universo que me parece, o a veces sobrevalorado, o en otras ocasiones son inventos, ¿no? ujú, No viene al caso decir qué o qué, no me importa. Pero, y además hay una forma de hablar de las películas que a mí no me satisface. O ujú, sea, yo tengo una idea distinta en ese sentido. Para mí, eh, y hoy más que nunca, porque yo creo que hay algo proclive en el orden de la cultura, en el orden de la política, en el orden de la estética, de clausurar la diversidad.
Ujú, Entonces, yo lo que pienso en realidad es que el único problema de por qué alguien no ve otro tipo de cine es porque no lo tiene a mano, porque no hay un trabajo de generoso y de jugar el puente que hay que hacer, es decir, establecer un puente de acceso a esas películas. Eh, por eso son los festivales también, por eso yo no concibo que uno programe una película de las que son difíciles para ver y que las largue en la sala y que nadie del festival venga a decir buenas, ¿qué tal? Vamos a ver esto es complejo, bla, 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 sin desde un lugar asimétrico, mm, pero sí desde un lugar donde asumís, como lo hace un docente, de que tiene que decir algo porque van a ver una materia difícil, ¿no? mm, Pero que esa materia difícil, si se lo permiten ver, va a ser beneficioso para esa persona que está sentada enfrente. mm, Entonces yo ahí lo que siento es una cosa muy distinta, que es ampliar lo más que se pueda todo lo que sea posible el arco de las películas disponibles a distintas audiencias. O sea, una vez que el festival está hecho, que es algo que yo deseo y no encuentro la manera todavía, ¿cómo podríamos estrenarlas a través de los festivales que yo llevo adelante, ¿no? O mm, sea, si ese estreno los podría acompañar, podría dar una charla, podría... Eso es algo que todavía me queda pendiente de lo que hago en Argentina, que mm, quisiera poder hacerlo, por ahora no pude por cuestiones de... Se me hace muy difícil vivir a pesar de todos los trabajos que tengo, porque todos los trabajos que tengo y los de afuera y los de acá, económicamente suenan hermosos. Lo único hermoso que yo tengo en mi vida en materia económica es que viajo a todos lados sin pagar. El resto no es tan hermoso y es muy difícil sostenerse. mm. Pero más allá de eso, eh, a mí- cuando doy clases, a veces uso películas que he programado. eh, yo tengo el programa El Cinematógrafo, que yo esta semana hice el programa, ya salió, y era Superman, Los Cuatro Fantásticos y Amores materialistas. Miguel. Pero la otra semana fue, qué sé yo, o la semana que viene va a ser El Príncipe de Nanagua. Mm, Y una semana atrás le pedí sí. permiso a José Luis Torres Leiva Sí, y para hacer una o el copia, film Marseille, o bueno, lo sí, que Marseille, sea. o Sí, sí, sea, sí, 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 sí. ese juego para mí es constante, que Mm, dar a entender que el cine es uno y que mm. el cine a la vez es múltiple, ¿entendés? Es decir, yo no soy, a mí me gustan algunas películas de Marvel o de... Sí, 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 eh, no, no, de- entiendo, entiendo más allá de eso. Te preguntaba, que te quería preguntar sobre tu relación porque con... disculpa, pues no le Sí, quiero dar razón a Franchella cuando dijo lo que dijo el otro día en Blender, o en sí, Olga, no sé dónde mierda estaba. sí, Es sí, decir, sí. no, eso es no, y al revés, lo que él hace es restrictivo, Mm, porque es hacer creer que eso es cine popular, y el cine popular no tiene nada que ver con eso. mm, mm. Bueno, ahora vamos a ir quería abordar una cosa más y después vamos para cerrar con el cine argentino y un poco la actualidad local. Pero quería preguntarte sobre cómo sentís los lazos tuyos, ya digamos, somos de cierta generación, cierta edad, cierto recorrido, pero vos sos bastante referenciado y tenés lazos establecidos con lo que sería la nueva cinefilia. Em, Quizás con la cinefilia joven, pero más a la vieja usanza. Hay una nueva cinefilia que creo que ni vos ni yo los entendemos, que está como en otros ámbitos y por ahí más en redes sociales y con otros Ujú, dispositivos y otras herramientas. Pero quizás la gente, no sé, la vida útil, los que hacen la semana de la cinefilia, etcétera, etcétera, digamos, vos estableciste ciertos puentes y te toman como referente y tenés contactos y haces actividades con ellos. Y ujú. cómo sentís esa como de pasarles también un poco Sí, el... yo igual tomé Mm, distancia con mm, la vida útil desde mm, el inicio, lo mm, hice antes con lo que fue la previa a la vida útil, porque ahí hay un cruce entre Las Pistas, que era sí. una revista de Buenos Aires, y lo que era Cinéfilo, que era una revista de Córdoba. Mm, Ellos se encuentran, ahí nace la vida útil. Tomé distancia, ¿no? Porque
esté mal o que me haya peleado. No tenía que estar yo. mm, Y yo creo que ellos hicieron sus propios caminos después de una... Hay varias personas que sí pasaron por el famoso seminario mm, de los viernes que yo sigo haciendo, eso sí es cierto, pero a la vez hay gente que tiene sus propias... Y hay cosas que hacen que me gustan y otras que no me gustan, te diría muy poco. mm. Tengo grandes diferencias, pero apoyos en ese sentido totalmente lo que hacen porque me parece fundamental. O sea, sobre todo lo de la Semana de la Cinefilia y sobre otras actividades que hacen de pasar cine clásico argentino, que eso yo creo que empezó cuando se cruzaron con Peña, con Paula Didier, Félix Didier, Mm. ahí le dieron una vuelta más. Yo creo que ellos sentían un bache histórico que se Bueno, hicieron. varios de ellos también están en Contracampo. Varios de ellos están en Mm, contracampo, es cierto. Yo me fui encontrando con algunos jóvenes, ¿no? Muy rápidamente reconocí en Milagros Porta que había una chica, me parecía brillante, la vi a los 18 años. Yo hice una vez en el contexto del FISIC un encuentro con lo que llamábamos la nueva crítica, y ahí estaba ujú, Iván Saig, mm, Skype, no sé cómo se pronuncia, que es de Córdoba, para mí es el mejor crítico de esta provincia. Y luego el chico ese ya un poco más grande, ahí tenía 26, 27 años, ahora tiene 33, 34. Eh, también estaba Tomás Guarnacha, que ahí mm, tenía 22, 23, ahí tiene mm, 26, 27. Pero me parecían que eran figuras nuevas. Ahora estoy estudiando un poco los chicos que están de hecho en el Doc Buenos Aires van a presentar, van a hablar del segundo número de En Otro Orden, que es una revista que nace en relación o en el cobijo de, de- de- de la Escuela del Cine del Inca, la digamos, ¿no? ENERC, sí. Pero que son gente muy joven y Mm, que veo yo una relación más cercana a la política desde el punto de vista del cine, o el cine mm, visto muy desde una perspectiva política, que tampoco cuando los leo digo, pero yo apoyo esas cosas porque me mm, parecen que son nuevas, que además son gente muy joven, muy mm, joven. Estamos mm, hablando de gente entre 20 a 25 años. mm, Entonces eso a mí me parece fascinante. Aprendo. Yo me doy cuenta cuando leo La vida útil o cuando leo en otro orden, cuando leo algunas cosas de Taipei, que realmente aprendo. O sea, no lo digo muy en serio que aprendo. A veces me siento que no sé nada frente a algunas cosas que dicen. mm, Este, también al mismo tiempo cuando te digo esto, también me preocupa una forma de enunciación en la crítica contemporánea, no de acá, de afuera también, de que el que escribe pareciera escribir desde una omnisciencia, ¿no? mm, Como si supiese todo lo que habla. mm, Yo dudo de que eso sea así. Yo mm, creo que es mucho más precaria y precario los conocimientos que tenemos en general sobre todo lo que decimos conocer. mm, Yo tengo esa idea, mm, pero me gusta lo que hacen. Después sobre otras formas de cinefilia en las redes, y yo sigo un poco eso. Hay cosas que me parecen... Es una persona un poco más joven que nosotros, pero me parece bueno lo que hace Esteban de Caro, ¿no? Sebastián de Caro. Sebastián, de Caro. O sea, él me parece que es una persona que trabaja un poco como otros, o sea, fue el nombre de otras personas, pero bueno, están en el universo de los streamers y qué sé Mm, yo, mm, pero que claramente tienen un conocimiento del cine, de la historia del cine, incluso en el caso de Caro, me parece que es alguien que lee libros y que le interesa la cultura en general, entonces eso me gusta que pase. Después mm, no me gusta que solo el mundo pareciera girar, que el cine solo es estadounidense. Eso para mí mm, es un problema mm, que proviene del amante cine, desde un punto de vista general. O sea, hay una idea del cine como estadounidense, ¿no? Y mm, yo nunca fui anti-yankee, no mm, lo soy, entre comillas, cada vez más. Pero no desde el punto de vista de la cultura. O sea, mm, mm, yo me crié escuchando rock and roll, o sea, tocaba mm, Van Halen, qué sé yo. mm, No puedo, AC/DC era parte de mi vida, mm, realmente era parte de mi vida, pero no.
Sí, No, porque además en la presentación no lo incluí, pero Roger tiene un pasado musical y un presente, digamos, también, un pero presente. No, ahora, muy no, importante. Es bueno, no, multifacético, viste que queda bien el multifacético. término multifacético. Pero Y, bueno, pero y veo prolífico. eso, pero esa gente, después veo otra gente joven que ni sé Mm, los nombres. mm, Algunas cosas me interesan, mm. algunas otras no. Y, Pero a mí me impresiona, ¿sabes qué, Diego? Eso que decía hace un rato. Hay una forma de enunciación que yo creo que es con la forma en que el mundo que vivimos es un mundo de vanidosos y de arrogantes, porque así habla el presidente, por ejemplo. Es el mejor de esto, el mejor de aquellos, el mejor de todo. Esa lógica del mejor de está. Y personalmente yo trato o lidio diariamente con mi propia ignorancia. mm. Y entonces yo, mi enunciación puedo ser vehemente, pero trato de dar a entender de que es un conocimiento en estado yo soy un work in progress, eterno work in progress. Permanente, Sí, sí, indefinido. permanente. Yo soy un work in Eh, progress hasta que me muera, voy a ser un work in progress. Escúchame, y para cerrar, recién hablábamos y nombrábamos a Contracampo como una experiencia posible, obviamente limitada, circunstancial, ¿no? De cuestionar lo establecido, cuestionar en este caso en lo que fue derivando el Festival de Mar del Plata y la vinculación del Inca con el cine argentino, gente joven programando junto a otros directores, con productores, como alguna experiencia posible en un momento asiago, de mucha, me parece, la gente está muy perdida, no sabe muy bien por dónde enfocar, cómo protestar, cómo posicionarse, cómo juntarse. ¿Cómo ves la experiencia de Contracampo en el actual contexto? Y después, si querés, vamos un poco más al cine argentino, ¿cómo ves estos últimos 2 años? Pero arranquemos Ah, por Contracampo. con Contracampo me parece muy importante, ¿no? Me parece que es, en algún sentido, es la única manifestación directa frente al orden vigente desde el Mm, punto de vista del cine. Vos fíjate que cuando empezó el gobierno de Milei había una mayor sensación de comunidad herida, mm. donde había una respuesta Sí, relativamente marchas hubo, ¿te acordás? Sí. marcha, Mm, y eso se fue diluyendo, mm, y yo voy viendo cómo se van reacomodando los actores del mundo del cine, ¿no? mm, En cierta medida. No, no lo juzgo, no digo que esté mal ni bien, ni me pongo a pensar en esos términos, pero sí lo observo mm. que hay un silenciamiento, ¿no? O en todo caso, van avanzando y hay gente que va en contra. Creo que vos escribiste una nota recientemente sobre cómo una cantidad de cineastas empiezan a hacer series en estas majors, que serían Mm, la mm. Amazon, el Netflix y so on. Sí, igual Y creo, sin salir en defensa de no me nadie, parece mal. y digo, me parece que es algo circunstancial o momentáneo, digo, vos tenés que vivir y si te ofrecen un No tengo encargo, duda. digo, lo pueden hacer en el... Lo hablé literalmente con Ana Katz Mm, hace no mucho tiempo atrás, por otro motivo que estaba con ella reunido, y un poco entendí eso. Y no me mm, parece mal. Lo que sí me parece es que no sé si eso se van regularizando como modo. Yo no sé si esto es momentáneo. Tengo dudas mm, de que sea momentáneo. Y entonces pienso qué otra cosa se puede llegar a dar. Lo que pasa es que a medida que uno está disperso y tiene que volver a pensar sobre su propia subsistencia, se pierde una lectura de conjunto y ahí es donde no está muy claro mm, qué es lo que estamos haciendo. Esa es una parte. Lo otro que no veo yo, o no veo, o quizás no lo estoy viendo porque desconozco que exista, pero tampoco veo películas o directores que estén en una situación de urgencia de filmar lo que estamos viviendo. mm, Digamos. Yo eso, mm, que yo sepa, no lo veo. mm. Eh, Ahora creo que hay varias de esas películas en una muestra que justo creo que se solapa con la tuya, o no sé, Dios mío, que es la de Doca.
por los títulos, porque no las he visto, hay como una cosa combativa, militante ahí. También tiene que ver con la filiación de muchos de esos cineastas vinculados con la izquierda, digo, pero es totalmente legítimo. No sé si de ahí hay algo valioso en lo testimonial y en lo artístico, habría que Mm. verlas. Pero es cierto, comparto tu mirada de que hubo como un impulso inicial de resistir, de salir a la calle, y ahora, digamos, hablo específicamente del ámbito del cine, después también pasan cosas así a nivel más general. Ahora está todo como muy silenciado, muy callado, y en ese sentido me parece sí que Bueno, eso comparto que me Contracampo gusta. es un ejercicio Sí. interesante. Claro, yo me pregunto si habría que hacer otra zona, como un contracampo fuera del contexto de un fuera de campo, como le llaman ahora, no es más Sí, fuera de campo contracampo. por el nombre. Eh, o sea, fuera de ese contexto, digamos, ¿no? Mm, O sea, en una zona de discusión del cine, de los, digamos, como decían en la época de los caídas, los estados generales, ¿no? mm. De la crítica, del cine, bla, bla, bla. Sí, se estuvo Eh, por hacer en el Bafisi también, después no prosperó. Y había el año pasado que funcionó muy bien, yo estuve en algunas proyecciones, había como una idea, medio de un furor, de hacer muchos contracampos en distintas zonas, en distintos momentos, como una especie de contracampo permanente, y eso no ah, sucedió. no sucedió. Lo Y que quedó pasa es que limitado a la segunda edición ahora durante Mar del Plata, que está bien mantenerlo, pero evidentemente tampoco no, contaminó otras cosas, ¿no? O hizo no, florecer otras. claro, no se extendió hacia Mm, otras zonas de mm, la práctica, ¿no? mm, Acá, qué sé yo, mm, en Hugo del Carril, en Córdoba, o sea, no pasa eso, pero mm, claramente es un espacio que si no estuviera, la ciudad de Córdoba estaría literalmente condenada a la ceguera, porque si mm, uno tiene que creer que el cine que se estrena es el que se estrena en los cines que están abiertos, o sea, es mm. de morirse, Sí. realmente de morirse. Pues ya Mm, ni estrenan películas argentinas, como ya no está la idea de que tienen la cuota de pantalla, claro. películas argentinas. O sea que no, o sea, o sea, vas de una franquicia de cómic a otra, la Mm, película de terror semanal, con suerte, si hay una película, bueno, o Tom Cruise, o algo grande, o algo del Oscar, y claro. así pasan los días, ¿no? Mm, Y así sí. pasan los días y uno cree que ese es el cine. Mm, Y el contracampo de eso no es Netflix, o claro. sea, no es otra cosa. Mm, Entonces, ahí vuelvo a insistir con esta idea de disminución de la experiencia plural del cine, mm, en donde se va haciendo cada vez más homogénea la relación que tiene un gran público. Obviamente, si uno tiene algún tipo de formación y algún tipo de interés ya muy cinematográfico, va en busca de otros lugares, que tampoco son tantos, dicho sea de mm, paso. mm, Porque tampoco los lugares que se presupone que uno encontraría el cine distinto, tampoco es cierto, porque mm. tampoco hay tanto. No, pero Este, hay algo que vos ahí dijiste y que para mí es un poco una decepción, que tiene que ver con que el cine argentino en momentos de crisis, eh, e incluso con todo el contexto en contra, sacó obras muy valiosas, no sé, qué sé yo, durante el menemismo, el 2001, no sé qué, digo, se hacían como se podían, y ahora hay como una especie de profesionalización que hace que si no Ujú, tenés la financiación y el coproductor claro. europeo, la gente está, bueno, a la espera. No, pero Quizá, el único gesto que hubo de eso fue el de César González, ¿no? Cuando sale, de hecho llegó Mm, un poco tarde, porque él quería filmar Las Generales, o sea, mm, quería tomar el gesto de aquella mm, película sobre Nixon, sobre Kennedy, y bueno, llegó tarde con eso que él intentó mm, de dar una lectura de lo que estaba pasando en Argentina ya mm, en el momento del balotaje, que para mm, mí es muy valiosa esa película. mm, Ahora, no hubo mucho más que eso, mm, ¿no? mm, Por otro lado, tampoco hay un registro veloz e inteligente y rápido
respecto de la ficción. Yo mm, siempre pienso en la importancia que tuvo el cine de Brasil para la época previa a Bolsonaro y durante Bolsonaro en menor medida, pero previa, porque mm, llegó antes que el fenómeno, lo que mm, fue el cine de Adlai Queiroz. Queiroz vio muy rápidamente eso, ¿no? mm, Que algo estaba pasando en el mm, corazón mm, de la sociedad brasileña que daba lugar a lo que terminó siendo la presencia de Bolsonaro. Y no mm, hubo una película, ¿no? mm, Desde Medusa, que hablaba sobre la derechización en clave de cine de zombies, mm, hasta la película de Teixeira, mm, Tavinho Teixeira, que es una maravilla, es un delirio total, que es Son Alegría, mm, ¿no? De hecho, imaginaba un Estado Brasil como una experiencia teocrática, mm, y había una línea de resistencia en una comunidad de monjas que, que plantaban marihuana, una cosa delirante, pero era mm, genial, con una mm, aparición de Mato Grosso, con un texto de Borges mm, cantando, era una cosa increíble, ¿no? claro, Viva. Y claro. eso acá no aparece, Mm, no aparece, qué sé yo, bueno, no aparece, no sé, yo creo que hay otras razones probables, también nadie puede decir, yo las cosas que hago para vivir de lo que hago me implica un esfuerzo sustantivo, ¿no? mm, Entonces, aparte, muy lindo, no habrá inflación, pero yo gano menos que menos. O sea, no, claro. realmente los 10 últimos días del mes los voy. Tarjeteando. No, yo no uso tarjeta, te Ah, digo, por mira, bueno. costumbre, pero y me cuesta, ¿viste? Mm, Me cuesta, me restringo, hago una restricción mm, de gastos, ¿no? mm, mm. Bueno, Roger, mucho éxito con el doc. Allí estaremos con alguna visita a alguna de las proyecciones. Y bueno, y después se vienen los viajes y los festivales, la temporada alta para vos, por tus propios festivales, pero también porque, ¿no? A partir de septiembre es como que el mundo Tengo la festival. suerte de que voy a estar trabajando en septiembre, fin de septiembre en Hamburgo, después viene Viena. En el medio te doy una noticia. En el medio filmo Una- otra película como actor. Tengo 10 días de rodaje con Eva Bianco en una nueva película de María Aparicio en Madrid. Mira. Y de ahí voy a Viena y luego estoy trabajando hace unos años en Gijón, no la programación, en Pero la haces parte. como un podcast, ¿no? Eso sí, hago un podcast para el festival que me encanta, pero lo que hago ahí es el único lugar que acepté porque me gusta lo que sucede y ahora recibí dos películas hechas en ese contexto. Ellos tienen lo que llaman semillero, Mm, que es películas que ves escritas, ni siquiera están claro, filmadas. claro. Y ahora me llegó una película que yo la acompañé durante 2 años y medio y está hecha y limpia, así dije, qué bárbaro, es hermoso, ¿no? Y me encanta hacer eso, ¿no? Seguir Pagan ese proceso. sí, Ah, es hermoso. Pagan muy poquito, pero mm, estoy mm, ahí. De ahí me voy a Lanzarote, que hace un tiempo que ya estoy como ayudando en ese festival en muchas cuestiones. Y luego para poder ir a Berlín me conviene quedarme en ese hemisferio. Así que estoy planificando algo en Vietnam, pero vamos a ver si sale. Por ahora es bueno, lo único que me pago, que es el capaz que la Europa. próxima entrevista la hacemos de Vietnam, Buenos Oh, Aires. sí, sí, seguramente. Va, Hanoi Hanoi, es mi corazón. Mi corazón totalmente. está en Hanoi y allí canta todavía el corazón de Ho Chi Minh. Bueno, nos Bueno, vemos. Muchas un gracias abrazo por grande y gracias por el tiempo y la generosidad. Hasta la próxima. Chau, chau.